leer la Biblia diariamente, venir a la iglesia con un corazón dispuesto, orar y todos los demás ejercicios espirituales que los cristianos deben hacer, no nos ganan méritos delante de Dios. Esos son medios de gracia que Dios ha instituido soberanamente para mantener nuestra salud y fortaleza espiritual. Sigue diciendo nuestro hermano Suber. Vamos a ponerlo de este modo. ¿Qué debe hacer un hombre para alcanzar una buena calidad de vida? Una pregunta. Él contesta y dice, debe mantener una dieta balanceada, un programa regular de ejercicio físico y descansar apropiadamente, etcétera, etcétera. Sigue diciendo nuestro hermano Suber. Dios ha diseñado nuestro cuerpo para que responda a esas cosas. Si eres responsable en el cuidado de tu cuerpo, aún así puede ser que te enfermes y que muera antes de cumplir los 40 años. Pero lo cierto es que esas cosas son las que debemos hacer en nuestra responsabilidad para tener una buena calidad de vida. Ahora bien, cuando yo hago todo eso, ¿lo hago para merecer la salud? No, responde el hermano. No es un asunto de méritos, sino de ser responsable en el cuidado de mi cuerpo, tomando en cuenta la forma como Dios lo creó. Si estoy enfermo y me tomo la medicina que el médico me prescribió, no es para merecer ser sanado. Simplemente estoy actuando como un hombre sensato y responsable que sigue las prescripciones de su médico. Pues lo mismo ocurre con el alma. Cuando hacemos un uso responsable de los medios que Dios ha prometido usar para nuestro fortalecimiento espiritual, no lo hacemos para merecer la bendición de Dios, sino porque esos son los medios de gracia que Dios ha establecido para que nuestras armas sean fortalecidas. Pablo dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, 1 Timoteo 4:7. Cuando leo la Biblia con detenimiento, cuando la escudriño, cuando medito en lo que he leído, cuando dependo de Dios en oración, me estoy ejercitando en la piedad y le estoy dando a mi alma lo que mi alma necesita. De manera que la gracia no se opone al esfuerzo humano, sino al mérito humano. Los que descansan en la gracia también se esfuerzan en la gracia, porque la gracia no anula nuestra responsabilidad en el proceso de la santificación progresiva. Sería una insensatez, sigue diciendo nuestro hermano Sugel, de nuestra parte, pedir a Dios en oración que nos mantenga saludables si no nos ejercitamos y nos descuidamos en la alimentación material y espiritual. No damos descanso a nuestro cuerpo, que en lo espiritual no damos descanso a nuestra alma. Una cosa es necesaria para que se produzca la otra. Pues de igual manera es una insensatez pedir en oración que nuestras almas sean fortalecidas y nuestra vida espiritual crezca y se desarrolle si descuidamos al mismo tiempo los medios de gracia que Dios ha provisto para que eso ocurra. Fin de la cita. Cito nuevamente, ocupado en vuestra salvación. Sería una insensatez nosotros tener una buena salud en el cuerpo si descuidamos nuestra alimentación. De la misma manera, sería una insensatez si nosotros descuidamos los medios de gracia, es muy probable que nuestras almas sean afectadas. Ahora, teniendo esto en mente, veamos entonces el texto bíblico de lo que Dios quiere que nosotros compartamos hoy. Y le voy a pedir, por favor, que prestemos atención, porque como dije en la introducción, este es un tema controversial.
Hay muchas personas que cogen este versículo 12 para decir que la salvación se pierde. Sin embargo, cuando leemos la carta completa nos damos cuenta que la Biblia no se contradice. No, porque si en el versículo 6 del capítulo 1, el apóstol Pablo dice que estaba persuadido que comenzó la buena obra de nosotros, la profesionalidad hasta el día de Cristo, la que Dios está trabajando con nosotros y que estamos seguros en Él, entonces el versículo 12 no debe tratarse de que la salvación se pierde, sino más bien de la santificación progresiva. Así que dice el texto, y vamos allá para leerlo, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Permítame leer el versículo 12, como también vamos a leer más adelante el versículo 13, en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, para que entremos y veamos dos puntos generales del verso 12 y varios subpuntos del verso 12 y del verso 13 cuando llegue el momento. Permítame leer entonces el verso 12 de la Nueva Traducción Viviente, y cito. Dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Lo que implica que el que es salvo da evidencia de salvo. Amén. Jesús lo dijo de otra manera: por tu fruto lo conoceré. Entonces, veamos de este punto 12, o de este versículo 12, dos puntos. Y el primer punto, lo que los filipenses tenían que hacer una vez ya salvo. ¿Qué tenían que hacer los filipenses una vez ya salvo? Pudiéramos cambiar el tema y poner qué tenemos que hacer los cristianos una vez ya salvados. Pero en este caso vamos al texto. ¿Qué tenían que hacer los filipenses? ¿Qué le está exhortando Pablo a los filipenses una vez ya salvados? Ellos tenían que ocuparse ¿en qué? En su salvación. Pero veamos varios detalles en este versículo 12. Y lo primero que vemos es que el versículo 12 empieza con una palabra conectora: por tanto. Por tanto. Si nosotros observamos en esta carta, si la leemos completo, nos vamos a dar cuenta que hay varios textos que empiezan con palabra conectora. Así que, por lo demás, y aquí vemos que empieza con la palabra por tanto. La palabra conectora nos ayudan a revisar lo que se dijo anteriormente. ¿Y qué se dijo anteriormente? Según el capítulo 2. Como tenemos la Biblia abierta, si nosotros vamos a los versículos 1 al 4, vamos a ver que el apóstol Pablo le hacía un llamado a la unidad a los hermanos de Filipenses. Luego en los versículos 5 al 8, vemos que Cristo es el ejemplo supremo de humillación. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y en los versículos 9 al 11 vemos como Dios lo exaltó, la exaltación de Cristo. Y luego Pablo empieza diciendo, por tanto. Amén. Por tanto. Ahora bien, otro detalle que vemos, después que Pablo le dice por tanto, es que Pablo le dice a estos hermanos, le llama amados míos. Amados míos. Es interesante resaltar esto, porque Pablo amaba a estos hermanos con un amor entrañable. Si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 8,
podemos ver que Pablo no solamente aquí le expresó eso, sino también en el versículo 8 del capítulo 1. Quisiera citarlo. Dice, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo amaba a estos hermanos y después de decir por tanto, dice, amados míos. Pero no solamente aquí, en el versículo 8 del capítulo 1, le dice esto, sino también en el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo le dice, así que, hermanos míos, amados y deseado, gozo y corona mía, está así firme en el Señor, amados. Pablo amaba a estos hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Ahora es interesante resaltar que esta palabra entrañable, la idea que tiene, era que Pablo amaba a estos hermanos con todo su ser interior, con toda su fuerza, con todo su cuerpo, a una magnitud que lo expresa, amados míos, hermanos amados. Otro detalle que vemos en el versículo 12, después que Pablo le expresa a estos hermanos su amor, Pablo recuerda su vida de obediencia y le exhorta a seguir obedeciendo. Pablo recuerda su vida de obediencia y le exhorta a seguir obedeciendo. Pudiéramos llamarle esto la parte C del verso 12 y cito, dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo le exhorta a estos hermanos a que obedezcan como siempre lo habían hecho. Un llamado a la obediencia. Ahora, es interesante resaltar que algunos estudiosos dicen, y cito, que esta frase, como siempre habéis obedecido, no dice que ellos le obedecían a Pablo, sino el mensaje que predicaba Pablo. La obediencia de ellos era al Evangelio. Y Pablo le recordaba a ellos que siguieran obedeciendo al Evangelio, no solamente por la presencia de él, sino también en su ausencia. El cristiano está llamado a obedecer a Dios en todo momento, porque sabe que aunque no pueda ver a Dios, sabe que Dios sí lo ve en todo tiempo. Ahí tenemos como ejemplo a José. Este hombre estaba tan ejercitado en la fe que aún con todo a favor con la mujer de Potifar, reconoció que si pecaba, pecaría contra Dios. Wow. Pablo le exhorta a estos hermanos a la obediencia. No solamente en mi presencia, sino aún en mi ausencia. Hermano, nuestro Dios está en todos los lugares. Amén. En una ocasión, escuchando un sermón del hermano pastor Suel Michelén, él decía, y cito, la obediencia no depende de la circunstancia. Adán pecó en el Edén y Cristo obedeció en el desierto. La obediencia es un llamado que Dios hace a sus hijos. En una ocasión Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz allá en Juan 10. ¿Y qué hacen? Sí. Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Pablo empieza con una frase conectora, parte A del verso 12, parte B, Pablo le llama amados míos, parte C, Pablo recuerda su vida de obediencia y le exhorta a seguir obedeciendo, y la parte D del versículo 12, Pablo le da un mandato. Y el mandato que Pablo le da es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Permítame dividir esta parte en dos sesiones. La primera es para resaltar la idea que tiene la palabra ocupaos.
en el original. En el griego, la palabra ocupaos proviene de la palabra griega katergasomais y significa trabajar completamente, producir, llevar a cabo una actividad, hacer producir mediante esfuerzo. ¿Mediante qué? Esfuerzo. Como decíamos en la introducción, la gracia no invalida el esfuerzo humano en nuestra santificación progresiva. El miércoles pasado, no sé cuándo se recuerda del estudio con el título Decisiones, mirando los temperamentos, fortalezas, debilidades, pero hay decisiones que hay que tomar con la ayuda de Dios. John MacArthur comenta, y cito, ocupaos en trabajar en algo por completo, sin interrupción, hasta terminarlo. No es que sea salvación por obra, porque contradice la misma carta, como decíamos anteriormente. El apóstol habla en Filipenses 1:6 que Dios es que empieza y termina lo que empieza en referencia a la salvación. Pero el ocuparse de su salvación sí se refiere a la responsabilidad que tiene cada creyente en su santificación progresiva, fin de la cita. Cada creyente tiene una responsabilidad. Decía otro comentarista, los cristianos no trabajan por su salvación como si fuera por obra. No, porque ellos recuerdan que la salvación no es por obra. Y este comentarista cita Efesios 2, versículos 8 y 9, y cito, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Sigue diciendo este comentarista, lo que sí debemos los cristianos es ocuparnos en el proceso de la santificación progresiva, en crecer en la madurez de Cristo, y para ello tenemos al Espíritu Santo que nos capacita, por lo cual no hay excusa, fin de la cita. Amén. Hermano, no hay excusa para ocuparnos de nuestra salvación. Es como aquel hombre que encontró una perla preciosa en un terreno y fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno. Necesitamos valorar más nuestra salvación. Ahora, Pablo en esta exhortación o mandato le dice a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dicen algunos estudiosos, la frase con temor y temblor no se refiere a un temor de perder la salvación. No se refiere a temblar de miedo porque en algún momento perderemos la salvación. Se refiere a un temor de reverencia, y es que los cristianos tememos, pero no tememos perder la salvación, tememos a Dios, pero no aterrados, sino en reverencia con el temor de no ofenderle, fin de la cita. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos son los que desprecian la sabiduría. Los insensatos, los necios son los que desprecian la palabra de Dios. Pero los hijos de Dios amamos la palabra de Dios. Amén. Queremos la palabra de Dios. Amén. Queremos la amonestación del Señor. Queremos, con la ayuda de Dios, aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. El hermano Jerry Brille, en su libro El gozo de temer a Dios, dice lo siguiente, y quisiera citarlo: que temer a Dios es temer de una manera reverente que nos lleva a cabo a poner en práctica lo poco o mucho que conocemos de la palabra de Dios. Temer a Dios es un temor reverente que nos lleva a nosotros a poner en práctica lo poco o lo mucho que conocemos de la palabra de Dios. No hay que ser un teólogo para temer a Dios. Lo poco o lo mucho que tú sabes de la palabra de Dios, dice el hermano Jerry Brille, ponerlo en práctica. Eso es tener temor reverente. Ahora, nuestro segundo punto
de este texto, basado en el versículo 13, nos ayuda a entender quién es que da el poder para hacer lo que nos toca hacer. ¿Quién da el poder para hacer lo que nos toca hacer? Y es interesante, hermano, porque como digo ahorita, no tenemos excusa. Alguien nos da el poder para que nosotros nos podamos ocupar en nuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13 dice, y cito: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Permítame citar este texto en la Nueva Traducción Viviente y dice: pues Dios trabaja en ustedes y le da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hermano, Dios es que hace esa obra. Él es que pone el querer, pero también el hacer para que nosotros podamos hacer lo que nos corresponde hacer. Amén. John MacArthur comenta, y me gustaría citar esto de MacArthur, porque hay dos palabras que nosotros no la escuchamos diariamente, pero existen en estos dos grupos. Y cito, dice: existen dos errores opuestos en lo que pueden caer los cristianos en lo que respecta a la doctrina de la santificación progresiva. Hay dos grupos. Por un lado están los quietistas. Los quietistas. Estos enseñan la obra de Dios, la santificación, e ignoran casi por completo cualquier esfuerzo humano en la santificación progresiva, porque Dios conoce todas las cosas. Sigue diciendo MacArthur, esto contradice el versículo 12. Pero también lo imperativo que encontramos en la Biblia, como la gran comisión. Él dice, por ejemplo, ¿Dios sabe quiénes se van a salvar? Sí, pero Él nos manda a predicar, ya que el medio principal para salvar a los suyos es por medio de la predicación. Los quietistas se mantienen tranquilos. Dios sabe lo que se van a salvar, sí, pero Dios dijo que vayamos y prediquemos el evangelio. Y por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces los quietistas se quedan quietos, no hacen nada. Por eso contradice el versículo 12, donde Pablo le dice a los filipenses: ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y vimos que en el original esta palabra ocupado implica esfuerzo. Pero también hay otro grupo que se titulan los pietistas. Subrayan el esfuerzo personal y desatienden la confianza en el poder de Dios. Esto contradice el versículo 13. Pero también ignoran los indicativos de la Biblia que enseñan que Dios es que ha empezado la buena obra en nosotros, que lo que hacemos es producto del poder y de la gracia de Dios. Este extremo de humanismo nos puede llevar al legalismo y al moralismo. Los pietistas entonces son lo contrario de los quietistas. Se enfatizan en el esfuerzo humano, en el hacer. No, un momentito. Yo hago, pero yo hago porque Dios es que pone en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Me están siguiendo la idea, hermano? Yo hago porque Dios hace esa obra en mí. Por eso que el apóstol Pablo en múltiples ocasiones decía una y otra vez: no soy yo soy un hombre. Es la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios en mí. Es la gracia de Dios en mí. Hermanos, tanto los quietistas como los pietistas son extremos no bíblicos y presentan una visión realmente equivocada del evangelio. La posición pietista te puede llevar a ti al moralismo y al legalismo. A creer que la cosa es por tu propio esfuerzo, a creer que la cosa es por tu fuerza. No, la cosa es porque Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.
Dice un comentario, después de haber hablado de la parte que le corresponde al creyente en su santificación, el versículo 12, en el versículo 13 Pablo se centró en Dios. Mientras el creyente se ocupa de su salvación, Dios obra desde su interior. De hecho, sin la verdad expuesta en el versículo 13, sería imposible llevar a cabo lo que dice el versículo 12. El hombre en su condición de caído, hermano, no quiere la cosa de Dios. Nosotros hacemos lo que hacemos porque la gracia de Dios nos alcanzó. Amén. Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Amén. Amados hermanos, sin la ayuda de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y qué bueno que pudimos el tiempo de adoración decirle, Señor, te necesito, porque con la ayuda de Dios que podemos nosotros ocuparnos de vuestra salvación con temor y temblor. Mira lo que dice Juan en el capítulo 15, versículos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanece en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Gloria a Dios. Separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Dicen algunos estudiosos, aunque el creyente es responsable en la santificación progresiva, es el Señor que produce buenas obras y frutos en los creyentes. Esto se lleva a cabo porque Él obra por el Espíritu en nuestro interior. Dios infunde energía tanto a los deseos como a las acciones de los creyentes. El poder de Dios hace que su iglesia se disponga todos los días a vivir vida piadosa. Y cuando habla de que Dios lo hace por su buena voluntad, es que Él quiere que los creyentes hagan todas las cosas en aquella como Él quiere, para satisfacción y para la gloria de Él. Fin de la cita. Dios quiere, y tú y yo sabemos, que vivamos para su gloria. Amén. Y el ocuparnos en vuestra salvación trae gloria a nuestro Dios. Ahora, un estudioso trató de ilustrar esto, y yo quisiera citarlo, porque nosotros somos muy dados a veces a buscar excusas. Y presten atención a lo que voy a citar. ¿Qué ilustró este estudioso? Cómo yo me ocupo de mi salvación, quién infunde el poder, quién me lo ha dado todo, por lo cual yo no tengo excusa para ocuparme de mi santificación progresiva. Dice, imagina que tú no tienes ningún céntimo o dinero en tu bolsillo y no habrá manera que pueda conseguir una casa. Y alguien te regala una casa y te dice, te doy mi casa y como sé que nunca podrá pagarme el precio que vale, te lo regalo y firmaré un acta legal en donde yo no tendré derecho o reclamo. Tú al día siguiente vas donde el Señor y le preguntas cómo pagar la casa. A la cual el Señor te dice, no puede hacer nada porque ya está pagada. Tuve que enviar a mi hijo, le costó la vida a mi hijo para que tenga la casa. Solo una cosa te pido, mantén limpia y ordenada, manténla limpia y ordenada. Porque cuando vuelva la quiero ver limpia y ordenada. Tú podrías decir, pero yo tengo una enfermedad que me impide hacer esfuerzo físico y no tengo plata para comprar una escoba, lejía, cera, trapeador, pinesol y detergente. A lo cual el Señor te dice, yo tengo la medicina que te curará por toda la vida y podrás realizar cualquier actividad física sin cansarte. Y también te he dejado en la casa todos los utensilios de limpieza para mantener limpia todos los días. Y debes mantenerla limpia hasta que yo vuelva por ti y te lleve a una casa mejor.
Dice este estudioso, ¿cuál excusa tú tendrías para no tener la casa en orden y limpia hasta que el Señor venga por ti? Se te dio la casa, se te dio la salud y se le dio todos los detergentes y todos los ingredientes. ¿Cuál excusa tendría este hombre? Termina este estudioso diciendo, así como el Señor dio la casa gratis y dio la capacidad y utensilio para ocuparse en la casa, así Dios salva gratuitamente y capacita al cristiano a través del Espíritu Santo para ocuparse en la santificación progresiva, fin de la cita. Amén. De modo, nuevamente, no hay excusa. Amén. Gloria a Dios. No hay excusa. No hay excusa. John Piper, un hombre que creo que muchos lo han escuchado, un pastor que Dios ha usado, está usando todavía. Él decía en una ocasión que las redes sociales darán evidencia en el día del juicio de que el cristiano que no oraba y que no leía la Biblia no era por falta de tiempo. No era por falta de tiempo. Porque muchos de nosotros gastamos mucho tiempo, a veces en el WhatsApp y las redes sociales. Yo tengo redes sociales, tengo WhatsApp. Porque si somos honestos, es así. No voy a decir todo 100%, pero muchos cristianos a veces perdemos mucho tiempo. Ahora bien, ¿qué vimos hoy? ¿Qué vimos hoy? Vimos que Pablo le dice a los filipenses que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Vimos que Pablo le llama a la obediencia, no solamente en su presencia, sino también en su ausencia. Ahora Pablo le dice, porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y por eso cito nuevamente el capítulo 1, verso 6, cuando Pablo dice, estoy persuadido que comenzó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios empieza y termina. Amén. Así que podemos nosotros aplicar de esto. ¿Qué podemos nosotros aplicar de esto? Lo primero, amados hermanos, que quisiera yo aplicar, y es con referencia a estos dos grupos que mencioné, que lo pude adquirir del comentario MacArthur, también la Biblia, la teoría sistemática también habla sobre eso, de los quietistas y de los pietistas. Hermano, nosotros no somos ni quietistas ni somos pietistas. No. La Biblia no apoya el quietismo ni tampoco apoya el pietismo. La Biblia apoya los indicativos y los imperativos. Dios hace lo que tú y yo no podemos hacer, pero luego ya una vez salvo, Dios espera que tú y yo hagamos lo que sí Él entiende que tú y yo podemos hacer. Y aún para eso, Él es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Lo que implica que no hay excusa, nuevamente lo repito. Ni somos quietistas ni somos pietistas. ¿Qué somos nosotros? Somos ovejas que en obediencia debemos responder a la voz de nuestro Dios. En obediencia debemos responder a la voz de nuestro Dios. Cito nuevamente Juan 10, versículo 26 al 28, dice, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mis manos. Gloria a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Qué es? Obediencia. Gloria a Dios. Obediencia. Las ovejas del Señor, estamos seguros con Él. Nadie la arrebatará de sus manos. Él le da vida eterna.
pero sus ovejas oyen su voz. Y en este contexto estaban los fariseos diciéndole a la gente, pero dilo abiertamente, si tú eres el Cristo. Y le dice que usted no me va a entender. Usted no me va a entender. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ahora, las ovejas del Señor siguen al Señor. Hay gente que no sirven al Señor y a veces dicen, no, pues yo soy temeroso de Dios. No, lo que pasa es que cuando tú vas a la Biblia, alguien que es temeroso de Dios sigue a Dios. Yo puedo decir que soy temeroso de Dios. Pero si no sigo a Dios en su palabra, entonces ¿a cuál Dios? No al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, el que le teme, en un temor reverente, sigue su precepto. Amén. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y vuelvo y cito, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Y me siguen. No es tanto yo decir que temo a Dios. Si temo a Dios, voy a seguir su precepto. Otro segundo punto de aplicación que quisiera resaltar es que nosotros debemos, vivir de rodillas, dando gracias a Dios, porque todo lo que el Señor hace, lo hace por su buena voluntad. ¡Wow! Es impresionante. Dios hace todo lo que hace y lo hace por su buena voluntad. Él lo predestinó por su buena voluntad. Él envió a su Hijo por amor para con nosotros, por su buena voluntad. Él produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nadie obliga a Dios. Y es una gloriosa noticia, amada iglesia, que todo lo que Dios hace, lo hace por su buena voluntad. De modo que nosotros no tenemos excusa. John MacArthur comenta y quisiera compartirlo. Dice, el creyente no tiene excusa para no experimentar santificación progresiva, porque nunca se encontrará sin el ejemplo de Cristo y nunca se encontrará sin el poder del Espíritu de Dios. Debido a que Dios lo provee, entonces el cristiano no tiene excusa. Yo creo que he repetido esa palabra varias veces en la exhortación. No tenemos excusa. Dios no ha regalado su Espíritu Santo. Dios no trajo salvación. Dios no ha sellado con el Espíritu Santo. Más no tenemos excusa. Dios es el que produce en nosotros el querer como hacer por su buena voluntad. Y por último, decía un estudioso, ¿cómo quiero tener resultados diferentes? Haciendo lo mismo o actuando de la misma manera. ¿Cuánta gente te ha escuchado? Y voy a usar un ejemplo trivial, diciendo, yo quiero rebajar, pero no para la boca. Ay, Dios. Yo quiero rebajar, pero no para de comer. ¿Cuánta gente tú has visto decir eso? Yo quiero rebajar esta barriga. Pero mira, pan y pan, y harina y harina. Pero bueno. El miércoles pasado, con el tema que teníamos de decisiones, quizás muchas personas, y ponían un ejemplo de personas que quisieran ser, son aficionados del basquetbol y quisieran hacer, wow, me gustaría ser como tal jugador, sin poner la disciplina a ese jugador. Yo creo que esta está a la 1 y hasta las 2 de la tarde durmiendo. Wow, Señor, yo creo que tú me uses como el apóstol Pablo. Es una buena oración. Ahora, ¿tú has visto los sufrimientos de Pablo? Tú has estudiado la vida de Pablo para que nosotros podamos ver a Pablo, qué era lo que anhelaba Pablo, qué era lo que buscaba Pablo. Amado, Pablo respiraba a Cristo.
Si a Pablo le cortaban la vena, yo sé de lo que digo, salía Cristo. Pablo lo dio todo por Cristo. Entonces, ¿cómo tú quieres tener resultados diferentes? ¿Cómo yo quiero tener resultados diferentes? Haciendo lo mismo. Imposible. Imposible. La gracia no invalida el esfuerzo humano en nuestra santificación progresiva. Cito nuevamente. No hacemos para ser salvos. No. Hacemos porque somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Ya Cristo en la cruz hizo todo para nuestra salvación. Pero para nuestra santificación progresiva, tú y yo, debemos de poner en práctica los medios de gracia para ocuparnos de nuestra santificación progresiva. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Tú lo conoces, pero te lo voy a recordar. ¿Cuáles son esos medios? La oración. Hermano, la oración es una doctrina que está en la Biblia entera. Los grandes hombres de Dios fueron hombres de oración. La oración, un medio de gracia portentoso, poderoso, un medio de gracia que Dios dejó para que nosotros hablemos con Él y cultivemos una relación con Él. ¿Y sabe qué? Si nosotros pudiéramos tener un orímetro, algo que mida cómo está la vida de oración del creyente, hermano. A veces en nuestra vida de oración, la aguja ni se mueve. La vida de oración, a veces nuestra, es sumamente pobre. ¿Y sabe qué? Cuando yo no oro, estoy en rebeldía. Cuando yo no oro, le estoy diciendo, yo sé hacer la cosa. Le estoy diciendo, yo sé hacer la cosa. Yo no te necesito. Yo sé hacer lo que yo tengo que hacer, yo lo sé hacer. Sin embargo, cuando oro y me humillo a Dios, le digo, Señor, ayúdame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Hermano, Jesús fue un ejemplo vivo de oración. Si nosotros vamos al libro de Marcos, no recuerdo el versículo, pero sé que en el capítulo 1 enseña que Jesús se levantaba muy de mañana, cuando era muy oscuro, y se iba a un lugar aparte y allí oraba. Jesús fue un hombre de oración. Daniel, cuando tiraron el edicto para echar en los pozos de los leones, dice que fue a su habitación y oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día, como de costumbre. Y es interesante esa palabra, como de costumbre, porque Daniel no oró por la circunstancia, no. Daniel oró porque Daniel tenía una disciplina de oración. Oraba 3 veces al día, como de costumbre. Un edicto, yo voy a orar a mi Dios. Que me tiren el pozo, sigue orando. Y lo encontraron de rodillas, mirándose a Jerusalén, clamando a su Dios. Daniel fue un hombre de oración. Moisés fue un hombre de oración. Cuando Salomón terminó el templo, un texto que tú y yo conocemos, segunda de Crónicas 7:14, si se humillaran mi pueblo y buscaran mi rostro y oraren y se arrepintieran de su malo camino, entonces yo diré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. La oración está ahí. Amén. David fue un hombre de oración. Salomón fue un hombre. Oye, todos los hombres de Dios fueron hombres de oración. Hermano, ¿sabe qué? Nosotros estamos llamados a vivir en coinonía y a hablar los unos a los otros. Pero ¿sabe qué? Quizás suene duro que lo pueda decir. Si nosotros habláramos menos nosotros mismos, habláramos más con Dios, yo creo que la iglesia estuviera en otro lugar. Amén. Necesitamos buscar a Dios en oración. Pero también, otro medio de gracia es el estudio de la palabra. El miércoles pasado citábamos la disciplina, el estudio de la palabra. Recordamos lo que Pablo dijo a Timoteo: ejercítate para la piedad.
El ejercicio corporal para poco provechoso, pero la piedad sirve para esta vida y para la venidera. ¿Cuál libro ahora mismo? Si yo te preguntara, tú estás estudiando de la Biblia. ¿Qué libro? ¿Qué está ministrando el Señor? ¿Hacia dónde te está guiando? Viendo tú la gracia de Dios, el alimento de Dios. Hermano, no hay excusa para no estudiar la Biblia. Hay tiempo. Sí, mucho tiempo. Pastores, que a veces nos cansamos. Sí, todos nos cansamos. Eso se cansó como hombre. Pero ¿sabe qué? En una ocasión, Jesús dijo, la voluntad, en mi gozo, es hacer la voluntad del que me envió. El estudio de la palabra. Pastor, que yo no tengo hábito de lectura. Mira, si tú no tienes hábito de lectura, te recomiendo que comiences a leer libros cortos. Léete Tercera de Juan y Segunda de Juan. Y duró que sea 6 meses ahí nada más leyendo Tercera de Juan y Segunda de Juan. Porque el Evangelio no es que más corra. No, esto es una carrera que se corre con paciencia, Hebreos 12. Es una carrera de maratón, una carrera rápida. No. Y pídele a Dios, Señor, dame el deseo, el anhelo de estudiar tu palabra. En oración. Pidámosle a Dios. Pero también otro medio de gracia, y quizá tú tienes mucho que no escuchas esa palabra, el ayuno. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, este sábado me encerré con Dios? Me voy en ayuno. A veces nos pasan meses. Mano, nada de estos medios de gracia, la doctrina de la gracia, lo invalida. No. Están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Una ocasión le dijeron a Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Dijo, mientras el esposo esté con ellos, no es necesario, pero vendrán tiempos que ellos ayunarán. El ayuno es importante. Con el ayuno, ¿sabe qué necesitamos? El dominio propio. Y no un ayuno forzoso. Pastor, ¿cuál es ese? Bueno, en la nevera no hay nada. Hay una piscina. Me voy en ayuno. No. Que la nevera esté full. Entonces, bueno, Señor, te presento este ayuno con este propósito, con este fin. Porque tú me dices que me ocupe de mi santificación progresiva. Tú me has dado el privilegio porque tú has puesto eso en mi corazón. Me has regalado tu palabra, me regalaste a Cristo, me regalaste la salvación y me has dado tu Santo Espíritu y vive en mí. Amén. Vive en mí. Y aunque sabemos que Dios empieza y termina, hermano, el Dios de la Biblia nos llama a ser santos porque Él es santo. Amén. ¿Y saben qué? En toda vuestra manera de vivir, dice Dios. En nuestro hablar, en nuestro mirar. Que no va a ser perfecto. Sí, pero ese es el llamado. Esa es la meta. Sé santo porque yo soy santo. Y por último, otro medio de gracia es el congregarnos. Para alentarnos los unos a los otros para la gloria de Cristo. Hermano, congregarse es un mandamiento. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Dónde? Vamos a la Biblia. Hebreos 10. Vamos a la escritura. Para que nosotros veamos un texto que dice, no, pero yo no lo sé. Pero hermano, ¿sabe qué? A nosotros hay que repetirnos una y otra vez las mismas cosas. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió.
y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras? Versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. ¿Cómo nos alentamos unos a otros? No dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Amén. Dios quiere que tú y yo nos congreguemos. Sí, nosotros nos congregamos para la gloria de Él, no para la gloria de un pastor. Nosotros nos congregamos para ser edificados, para ser alimentados, para ser instruidos, para ser exhortados, para ser amonestados, pero también para alentarnos los unos a los otros. Amén. Porque todos somos parte del mismo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, los medios de gracia, la oración, medio de gracia, el estudio de la palabra, medio de gracia, el ayuno, medio de gracia, congregarnos. Amén. ¿Para qué? Para alentarnos los unos a los otros. Amén. Amada iglesia, que el Señor nos ayude a santificarnos y a valorar nuestra salvación con temor y temblor. Que al salir de estas cuatro paredes podamos repetirnos a nosotros mismos: yo no tengo excusa. No hay excusa para no orar. No hay excusa para leer la Biblia. No hay excusa para no ayunar. Hermano, no hay excusa para congregarse. Yo sé que puede haber un momento, algo legítimo. Pero si ese es el caso, el Señor lo sabe, Él es justo. Pero si alguien no se congrega, porque le gusta mucho la cama los domingos, y los lunes no, para ir al trabajo, hay que revisar eso. Uf. Porque la cama es buena los domingos. Sí. ¿Y los lunes? Porque sigue siendo la misma cama. ¿Es así o no es así? Si es algo que es lícito, Dios es justo, Él lo sabe. Pero si algo espontáneo, que un hombre, una mujer de Dios está cayendo en esa práctica, Dios dice que no tenga por costumbre dejarte de congregar. Amén. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias una vez más por esta mañana. Gracias por darme la oportunidad de compartir este tema. Padre, como dice Juan 15, que sin ti nada podemos hacer. Tú no conoces, Dios. Ayúdanos, Dios, a ocuparnos de esta salvación gloriosa que tú nos has regalado en Cristo. Y ayúdanos a hacerlo con temor y temor. Oh Dios, que no seamos como Jonás, que de una manera insensata pensó que montándose para ir para Tarsis iba a huir de tu presencia. Ayúdanos a entender que tu presencia lo llena todo y que tú estás en todos los lugares. Concédenos la gracia, Padre, de aprovechar bien el tiempo y ser entendidos los tiempos, oh Dios, como los hijos de Isaacar, para poder discernir, oh Dios, los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos, donde necesitamos cada segundo más de ti. Necesitamos buscar más de ti. Necesitamos consagrarnos más a ti. Amén. Necesitamos orar más. Padre, ayúdanos, Padre. Mira que nuestra vida de oración múltiples veces pobre. Oro para que tú ayudes, oh Dios, a tu iglesia, a tu pueblo. Ayúdame, Dios, a tener una vida de oración ferviente, a buscar tu rostro, a humillarme a ti. Padre, ayuda a tu pueblo, a tu iglesia, a estudiar tu palabra, Dios. Inquiétanos, Dios. Pon un fuego en nuestro interior como lo pusiste en Jeremías. Cuando no quería hablar de ti, tuvo que decir: fuiste más fuerte que yo.